antes de ayer, sábado, para nosotros sábado era el último día de las grandes fiestas de Israel, después de Sukkot. Ya estuvimos viendo las anteriores y hablamos algo de Sukkot, y el último día, que es el día, a mí el nombre no me sale, es no sé qué, Torah, es Simchat Torah. Es el día de la novia, ¿no? De hacerle a la palabra como la novia del pueblo. Nosotros sabemos que la novia es la Iglesia, no la palabra, no la Torah, pero era el último gran día, la última gran fiesta, ¿no? de esta época en Israel, y en esa madrugada pues hay un hecho terrible de asesinatos, bueno, cada día nos están saliendo más noticias de cómo es la maldad de los corazones manifestado, ¿no? Y yo estaba pensando, como dice la palabra, que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, ¿no? Y donde la maldad era absoluta. Génesis 6 nos dice que todo designio del corazón del hombre era únicamente el mal. Sí, la violencia estaba campando por toda la tierra, y eran todos contra todos, y los crímenes y toda clase de atrocidades, ¿no? Entonces son profecías del final de los tiempos, porque la maldad se aumentará, dijo Jesús, y la tristeza de la consecuencia en muchos creyentes es que el amor de muchos se enfría, ¿no? Entonces, como diciendo, ¿dónde está Dios que permite todo esto? Siempre la famosa reflexión filosófica religiosa de muchos que perdieron la fe por la Shoah. Muchos judíos se volvieron ateos o contra Dios. La Shoah es el holocausto, para el que no sepa. Sí, el holocausto. Entonces, pero por otro lado, Dios permite todo esto para que haya un quebrantamiento, claro, de los corazones y puedan reflexionar. ¿Por qué Dios permite esto? Pues porque no estamos siendo obedientes a su voz, y por lo tanto no nos amparamos en su gracia, en su protección, porque Él promete protección. Él da seguridad absoluta a los que confían en Él y le obedecen, ¿no? Y el asunto es gracia o desgracia. Sí. Si los mismos judíos escogen el lado de la desgracia, asimilándose a las demás naciones, y transforman Tel Aviv en una de los focos más terribles del LGTBI, del orgullo gay y todo esto, y encima, bueno, pues llevan el aborto a las máximas consecuencias y se paganizan. Pues que Dios ha puesto ahí a su Hijo en sacrificio vivo, primeramente por Israel, y ha pagado un precio altísimo, y es menospreciar absolutamente esa gracia. Y entonces Dios dice, bueno, pues quedaos con vuestra filosofía, con vuestra carnalidad, con vuestra traición, con vuestra rebelión, y recibid las consecuencias, y los entrega a los que están ahí dispuestos a robar, matar y destruir si Dios se lo permite. Esto que está sucediendo para mí es una prueba irrefutable de que existen los demonios, para empezar. O sea, que nadie piense que cómo puede haber hombres tan crueles, ¿no? Sí, tanta maldad en el corazón del hombre. Muchos preguntaban, pero ¿cómo puede ser la gente tan mala? Tan perversa, diciendo que a los bebés ya les van a violarlos y los van a destrozar, a despedazar. Y todas las imágenes que parece que disfrutan sádicamente. Esto es un sadismo diabólico. Claro que el hombre que cree que puede dominar sus impulsos, y que tiene una genética de maldad desde Adán, pues no puede, si no es por la gracia de Dios. Y cuando el hombre no puede dominar su ego y empieza a dar satisfacción, encima cuando levanta la caja de Pandora el famoso psicólogo fundador de
del liberalismo pasional, Sigmund Freud, judío, curiosamente, de que las enfermedades psicosomáticas del hombre venían por la contención, por contener sus pasiones. Cuando el hombre da rienda suelta a sus pasiones, pues ya se libera y no guarda dentro esa frustración, ese fracaso de no conseguir satisfacer las pasiones. Entonces, todo lo que estamos viendo son actividades demoníacas que existen desde que el hombre entregó el gobierno de la creación a Satanás, y que ya empezó nada más que tuvieron familia, Adán y Eva, pues el hermano mayor mató al pequeño. O sea, esto es cainismo, cruel, traidor, perverso, diabólico. Y bueno, pues la maldición de Caín era que tenía la señal satánica, es decir, que fue marcado con la señal de Satanás, y aquellos que nos dejamos marcar con la señal de Jesús, pues vamos con la sangre del Cordero en la frente, y entonces el desastre, la catástrofe, el ángel de la muerte pasa de largo. Lo ha demostrado en la Pascua, en la primera Pascua en Israel, ¿no? Y la pregunta que hay que hacer es: ¿qué quieres? ¿Dios o Satanás? Nada más. ¿Quieres todo lo que estás diciendo, que lo único que quieres es trabajar, tener familia y comida y paz, y quieres paz? No hay paz sin Dios. No puede existir la paz sin Dios, porque el mismo hombre es violento por naturaleza. Y hay muchos que no lo son porque no quieren acabar en la cárcel, o porque son cobardes y no quieren que los maten. Pero estamos viendo violencia incluso ahora en España en políticos que están a favor de esta crueldad. Esto es impresionante. Y entonces dices, bueno, ¿de dónde salen? Ya ves tú la pregunta: ¿de dónde salen vuestras contiendas? Pues de vuestro corazón, de vuestros enfrentamientos. ¿De dónde salen las guerras? Las guerras salen de las codicias, para empezar, ¿no? Las codicias sin escrúpulos, es decir, voy a quitarle al vecino lo que tiene, y si para ello tengo que matarle, le mato, porque lo que me interesa es enriquecerme, ¿no? Entonces todo eso es la actividad de Satanás para aquellos que no reconocen sus debilidades, las que tenemos de nuestra pecaminosidad, porque la conciencia sí nos lo reclama. Y entonces pues el diablo gana ventaja, y yo creo que hay multitud de poseídos. Los israelitas los están llamando son bestias. Bueno, es que son peor que las bestias. Claro. Las bestias no tratan así a sus congéneres o a sus... Estaba pensando, el año 2000 o 2001 tuviste una experiencia en Israel que junto con tu esposa estuvisteis al lado de un atentado, ¿no?, terrorista, ¿no? Y a lo mejor te voy refrescando, ¿no? No, sí, lo tengo bien, de eso no se me olvidará jamás. Es que a mí me llamó mucho la atención... No quiero ya pronunciar ese nombre de jamás, porque... Las imágenes... Que está ahora las imágenes que enviasteis, cómo el equipo rabínico que intervino en el atentado, porque para un israelita la sangre es muy importante, y estuvieron recogiendo todos los trozos de vísceras que estuvieron por la explosión rodeando todo aquello, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó la atención es el mensaje que estaban dando de paz y restauración, ¿no? Eso trae nobleza a las vidas, ¿no? Claro, la reacción normal de alguien que es atacado es responder al ataque, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que bueno, de alguna forma Israel está queriendo responder. Pero la dignidad de aquellos que estaban diciendo, pidamos a Dios gracia para perdonar.
yo me acuerdo que ese era el mensaje que estaban dando. No dejéis que vuestros corazones se llenen de odio, porque entonces el enemigo tiene ventaja sobre vosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú puedes perdonar a aquel que reconoce su error, Sí. y ese es bendecido, porque al reconocer su error, se avergüenza, se arrepiente y pide perdón y desea no volverlo a hacer, ¿no? Y tu perdón es de bendición. Ahora, tú puedes perdonar y debes de perdonar siempre a aquel que no está ni arrepentido. Eso pues te deja a ti el corazón en paz, claro, para que no sí, crezca yo ningún espíritu de venganza ni de Eso rencor. es. Pero al asesino, al criminal, no le beneficia, porque al contrario, en su reacción de obstinación y de persistir en defender su crueldad, en defender su posición, pues está, si antes daba coces contra su aguijón, ahora da cabezazos contra su aguijón, a muerte, ¿no? Entonces clama la justicia de Dios. Yo por eso quiero hacer hincapié en esa dignidad, ¿no? Que evidentemente el Estado de Israel tiene un conflicto que solucionar serio, importante, y deben de intentar limpiar toda esa realidad de la Franja de Gaza, que es un hervidero donde se crea un ambiente absolutamente hostil, ¿no? Y lo suyo es intentar darle una solución definitiva a ese asunto, que es lo que el primer ministro está diciendo. Pero cuando tú vas con un corazón herido, también participas en la injusticia. Dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Sin embargo, la justicia se debe de cumplir. Y sí, el problema está en que hablamos en dos ondas diferentes. Sí. ¿No? Los políticos y los militares, que no tienen el espíritu de la gracia, sino que son profesionales de un país al que defienden a muerte, claramente justificado incluso por la Biblia, o sea, en términos de lo que se llama el derecho natural establecido por Dios. Que no puedes permitir, o sea, tú dejarías que si pudieras defenderte, que entraran en tu casa y violaran y mataran a tus hijas delante de ti para después matarte a ti sin hacer ninguna defensa. No. O sea, no. Y eso que nosotros no justificamos la revancha o la reacción de asesinar, de matar, que no sería matar, sería defenderse. Pero nosotros proclamamos que antes de llegar a un punto así hay que agarrar las maletas y huir, como Jesús dijo, huir. Entonces salir fuera, ¿no? Y bueno, esta es la diferencia entre lo que es el mundo del razonamiento y del sentimiento, intelectualismo, incluso filosófico, moral, de lo que es la vida en el Espíritu, de la gracia de Dios, que nos lleva a eso, a perdonar lo que parece imposible de perdonar. Porque si no, pero independientemente no del perdón, nadie que se salvara, porque claro, Dios perdona lo que es imposible de perdonar, claro. Es curioso. ¿Y cómo lo perdona? Pagando el precio, ¿no? Y si Israel hubiera conquistado en el espíritu a Palestina, claro. Pero ¿cómo va a conquistar el espíritu si no está en el espíritu? No está en el espíritu, no lo tiene. Está en una religión que está muy radicalizada y que incluso llega a justificar la violencia por defensa, por fanatismo religioso, como hemos experimentado en Jerusalén, de ese fanatismo. Gracias que Dios nos ha dado el amor suficiente para que se apaciguara todo eso. En el tiempo que hemos estado nada menos que, yo no sé, 15 años teniendo nuestra sede en Jerusalén y conviviendo con judíos, con musulmanes, con católicos
y protestantes, pero en realidad el problema es que la mayoría de los religiosos confunden lo que es el nuevo pacto de la gracia con lo que es el sistema religioso. Claro. Esta es la desgracia más grande. Y entonces no saben que en el pacto de la gracia el amor llega a dar la vida por los amados. Yo siempre digo, si Estados Unidos hubiera enviado 1000 misioneros a Irak, no a establecer sucursales pentecostales o qué sé yo, o bueno, de cualquier denominación, ¿no? Sino que hubieran ido a dar la vida por los iraquíes hace 100 años, por ejemplo, no habría habido guerras en Irak. Habrían minado el país con la santa revolución del amor. Esto es así, es inevitable, porque encima, aunque muchos rechazan ese amor genuino, gratuito, pero huyen, porque no lo soportan. Pero la mayoría se dejan enamorar, por lo menos se dejan querer, ¿no? Se dejan querer y valoran que eso es mejor que lo anterior, la falta de esa solidaridad tan transparente que no tiene interés ninguno, porque el amor ni se compra ni se vende. Y esto pasa pues con Israel. Si los evangélicos, judíos incluso, no hubieran intentado ir a Israel a que cambiaran de religión los judíos, y si los judíos hubieran tenido el avivamiento que tuvieron, el Pentecostés que tuvieron, que llegaron a manifestar ese amor de Cristo vendiéndolo todo y compartiéndolo con todos. Judíos. Entonces, si hubieran hecho eso, se habrían ganado a Israel por los frutos. Porque eso convence a cualquiera. Porque Israel conoce intelectualmente, religiosamente, más que nadie los frutos divinos. Por la Torá que los muestra desde niños, pero no lo experimentan. Y cuando lo experimentan les provocas a celos. Eso es lo que el Señor llama provocar a celos a Israel, por los frutos, no por religión. Porque además es un absurdo que un judío que practica, ortodoxo, que practica la religión verdadera malamente, porque Dios no la dio para que se hiciera fanático de ella, sino para que recibiera la sabiduría de no pecar, porque es la ley. No la dio para que se aferrara como que fuera su salvación. Y ahí está el problema del orgullo religioso. Si los judíos ortodoxos hubieran tenido ese avivamiento, que lo tendrán algún día, pues habrían transformado Israel y no existiría el conflicto con Palestina, porque habrían ido a compartir su pan con los israelitas, con los palestinos, que lo están haciendo a la fuerza. Lo hacen de todas formas. Lo hacen a la fuerza, porque hay camiones de alimentos de ayuda humanitaria que han estado pasando todos los días gratuitamente, el agua gratis, la luz gratis, y lo están haciendo porque es un protectorado. No existe Palestina. No existe. Esto hay que dejarlo de claro. Sí, como Estado no existe, pero porque no han querido los palestinos. Claro, ellos no han querido. Porque tenían que reconocer el Estado de Israel para tener el suyo. Y no quieren de ninguna manera, quieren que Israel desaparezca. Entonces, pero no sería en una forma, como decirte, intelectual, racional, política, diplomática. No, sería espiritual, y Dios daría la gracia. Claro. Y da la gracia para que musulmanes en África estén conociendo a Jesús y sean liberados de la religión para tener vida, experiencia del amor y del gozo, de la paz, los frutos del Espíritu. Entonces, aquí hay que manifestar rotundamente el fracaso de las religiones en toda la historia.
son un fracaso. Primero porque Dios no las respalda. Es mentira. Es mentira. Dios está, en cualquier caso, está siendo benévolo. Pero una cosa es ser benévolo y otra cosa es respaldar, involucrándose en su espíritu. El juicio de nunca os conocí, hacedores de maldad, es evidente. Eran religiosos que habían echado demonios incluso y sanado enfermos, ¿no? Y en este conflicto pues hay que dejar cosas claras. Buenos y malos no existen, son todos malos. Todos los seres humanos debemos de ser conscientes de que somos malos. Ahora, hay los malos y los peores. Claro. Porque aquí hay ya una manifestación de los peores asesinos que uno se puede encontrar en la tierra. Con esta crueldad. Y después están los judíos que, bueno, en su derecho natural e internacional, pues se defienden porque no tienen las armas espirituales para defenderse, porque Dios no les está defendiendo. Si Dios los defendiera, como promete a lo largo de toda la historia, y realmente ha cumplido defender a Israel de que no lo haga desaparecer del mapa Satanás, que es uno de los, yo creo que es el objetivo prioritario de Satanás, destruir Israel, que no aparezca más como pueblo escogido por Dios y en el cual Dios mismo, Emmanuel, se encarnó y se sacrificó y venció a la muerte y a él y le venció. Entonces no lo va a conseguir, pero sin embargo Dios permite. Porque la pregunta es, ¿dónde está Dios? Sí, claro, no en la forma negativa que han hecho siempre los que han perdido la fe. ¿Dónde está Dios en esto? Pues está, Él está. Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. ¿Habrá algo que no suceda, que no esté en la potestad de Dios? No, Él no se descuida. Y esto sin justificar a los asesinos. No, los asesinos ya recibirán el castigo correspondiente del juez justo, ahora, más adelante, o para la eternidad, en ese cielo que esperan, que y de las tres maneras, ese cielo que esperan con 90 vírgenes, es un cielo muy rojo, es el infierno, es lo que no se dan cuenta, porque esos son los engaños ya más incluso ilusionistas de Satanás, ¿no? Con las religiones. Y bueno, yo creo que bueno, hay que reconocer que si nosotros no estuviéramos en la gracia, ¿cómo actuaríamos si fuéramos israelitas? Vamos, metralleta va y metralleta viene. Nosotros tenemos cierta experiencia con respecto al terrorismo, ¿no? Porque lo hemos sufrido. Yo estaba pensando, ¿no? En un día jamás ha perpetrado más asesinatos que ETA en todos los 50 años de su existencia. No justifica uno al otro, pero yo lo que veo es el parangón en muchas cosas, en lo que muchos justificaron la actividad de ETA por el Estado opresor español que estaba sojuzgando a la expresión de libertad del pueblo vasco, ¿no? Todo mentira, pero bueno. Cuando tú ves que se ha hecho lo mismo a otro nivel, pero se ha hecho lo mismo sin ningún tipo de posibilidad de justificación, de gente que estaba ahí, y bueno, algunos cumpliendo con una responsabilidad porque tenían que llevar un uniforme, pero eran personas, no eran monigotes. Sí, pero además en un país en el cual no hay justificación ninguna. No hay ninguna. Porque resulta que ¿qué derechos se les ha violado? ¿El derecho a la independencia?
Es que no es un derecho. Es como bueno, pero ahora quiere que el aborto sea un derecho. Pero no puede ser un derecho, el derecho a matar. Hay un derecho a la vida en la Constitución, en todas las constituciones. No existe el derecho al aborto, salvo que lo están queriendo imponer a toda costa. Pero cuando lo impongan no será un derecho. Será una falsa ley. Será un falso derecho. Pero es lo mismo, los derechos y deberes tienen que estar conjuntados en una convivencia y en un acuerdo de los que conviven, ¿no? Pero yo digo porque están justificando la acción de Hamás como reacción a la opresión sufrida durante décadas. Y claro, digo, pero es porque pero los asesinos, si no son satisfechos en sus deseos, los otros son los opresores. Eso es así. Los otros, los que no satisfacen sus deseos, esos son pues nazis, fachas, ultraderecha, y esos llaman asesinos a los que se defienden y a los que no aceptan sus imposiciones. Por favor, esto es lo que está pasando en España. Sí. Pretenden imponer como un derecho lo que es una atrocidad, lo que es un delito, ¿no? Y eso se llama decir, tú tienes que aceptar mi ideología porque es la correcta, tengo la verdad absoluta, y aunque no la respalda más que una minoría, pero esa verdad la tienes que aceptar. Vamos, y si no, te voy a matar. Ni la Inquisición. Ni la Inquisición ha llegado a ese punto, que llegó casi, de muchas maneras. Lo cierto es que ahora mismo Israel está en un conflicto que puede recrudecerse a niveles internacionales de una forma muy rara. Porque ¿qué proporcionalidad tiene que Estados Unidos lleve 4 buques de guerra y el mayor transatlántico portaaviones de guerra del mundo allí? ¿Qué sentido tiene? ¿Es que Israel necesita esa ayuda? No la necesita. Israel no necesita para nada esa ayuda. Israel tiene una capacidad bélica impresionante y de hecho ya ha rodeado Gaza con los tanques y están ya, no sé si habrán empezado a entrar, pero después de bombardear y bombardear los puntos más estratégicos donde creen que hay nidos de endemoniados, tristemente, que se amparan con niños para después... Los escudos humanos toda la vida han utilizado a los niños. Pero ¿quién utiliza eso? No lo han usado nunca los judíos. No. Jamás harían eso. ¿Entiendes? Entonces los han utilizado los que justifican la crueldad por los medios más horrendos por sus fines. Y entonces es que no podemos comparar. No hay claro, y también ya habrán llevado los rehenes a los nidos de armamento, a las túneles y etcétera, desde donde salen como ratas sarnosas y yo diría rabiosas a matar, ¿no? Y Dios puede perdonar eso si hubiera arrepentimiento, pero no creo que Dios ni va a producir el don del arrepentimiento a aquellos que se jactan con esa crueldad, que se consideran legítimos en su diabólica actuación. No creo que Dios lo perdone, aunque la misericordia de Dios es infinita. Y puede ser que alguno en particular lo perdone, como uno que era de los terroristas de Hamás más crueles, que se convirtió al Señor y que después estuvo dando testimonio hasta en Nueva York, en muchas partes, y revelando lo que era. No sé si no lo habrán matado o no, pero que dio testimonio, condena de muerte tiene, pero que dio testimonio de Jesucristo, ¿no? Y de la salvación y del arrepentimiento, y que reconoció sus atrocidades, ¿no? Como hay criminales, traficantes, drogadictos, porque el perdón de Dios está disponible.
pero solamente con la condición de que haya arrepentimiento. Es como los indultos en España. Se supone que tienen un requisito previo, el arrepentimiento. No, pero claro, ahora se ha subvertido la ley y se ha violado por completo y se ha transformado. Esto es un transformismo. Sí, la falta de dignidad niveles, ¿no? de los gobernantes. Y entonces no importa que no te... Es más, aunque prometes que lo volverás a hacer, indultado. Sí. y encima te vamos a dar facilidades para que lo vuelvas a hacer, o sea, porque vamos a darte todo el dinero que quieras para que tengas fuerza para repetirlo, ¿no? Sí. Entonces, Israel ahora mismo está en una situación en la que parece ser que los de Líbano, los terroristas del Líbano, el Hezbollah, el Hezbollah del Líbano y de Siria, capitaneados por Irán y con la protección de Rusia, pues parece ser que han dicho ahora nos toca a nosotros, y han empezado ya a intentar mandar cohetes al Golán, la parte norte, que es una parte incluso débil de Israel, que perdieron territorio en una ocasión y, en el 73, y consiguieron, ¿no?, entrar ahí y tomar posiciones. Entonces, no será, y a mí esto, y es una pregunta, no una afirmación. Sí, que se van adelantando los tiempos, ¿no? ¿No será que como Estados Unidos parece que siempre se adelanta, ¿no? 3 años antes de la guerra de Ucrania, resulta que se dedicó a hacer fracking, y a buscar gas y gas, cuando no tenía mercado para vender gas, no solo para su propio consumo, y casi no le compensaba, porque el gas era baratísimo, y se lo compraba Rusia también, pero ¿para qué se potenció la producción de gas y las plantas de licuado de gas cuando no tenía mercado para eso? Pues, y lo hizo 3 años antes de que empezara la guerra. Y pasó de 1 billón de facturación a 12 billones actuales con respecto al petróleo y al gas, sobre todo el gas. Pues que quería quitarle el mercado a Rusia, sí o sí. Los que analicen con un poco de honradez las guerras de los últimos 300 años están capitaneadas por las petroleras, las 7 hermanas, sí. Tres inglesas, Reino Unido y 4 americanas, y todo es la guerra del petróleo que se convirtió en el monstruo económico más impresionante, y que convenía que el chorro, pues si antes valía el litro de chorro a no lo sé, por decir algo, a 30 centavos, pasará a 50, 60, 70, 100, lo que sea. Y ahí consiguieron que el petróleo, que valía $18, pasara a más de $100. Y ahora no quieren que baje el precio, al contrario, que suba. ¿Qué está pasando con esto, Israel? Lo primero, ha subido el petróleo y ha bajado la bolsa. Entonces vamos a tener un invierno duro. ¿Y no será que Estados Unidos, de la misma manera que planificó aprovecharse, ya no digo provocar, que yo creo que, en mi entender, pienso que puede ser, que participara en provocar a Ucrania contra Rusia y a Rusia contra Ucrania, porque esta es la política sucia, ¿no?, del mamón. ¿Y no será que ahora pretende participar en una guerra, ya que la otra está palideciendo, en una guerra contra Irán, y embriscar a Israel contra Irán, que parece que puede tener ya la bomba atómica o a punto de tenerla, y entonces vuelve a hacer otra jugada, machaca a Israel, que está creciendo como una potencia económica gigantesca con los descubrimientos tan impresionantes y con una mina de gas gigantesca que ha descubierto Israel, y de petróleo, y con el Mar Muerto, que son los minerales inmensas. ¿No será que
para quitarse la competencia de Israel tan fuerte en la genialidad de inventos que se convierten en grandes imperios económicos y así poder salir a flote. Y además intentar masacrar a aquel que no se somete al nuevo orden mundial, como es Irán, y además dañar por la retaguardia a Rusia y a sus satélites. Líbano. Yo tengo que ver si esta intuición puede ser una revelación. De hecho, no es que estoy dando un pensamiento profético, pero la pregunta es clara. ¿Qué hacen ahí? ¿A qué han venido? No necesita ayuda Israel. La subversión que se estaba generando en Israel, había una tensión interna entre Tel Aviv y Jerusalén, vamos a decir, y había movilizaciones sindicales, cosa que no ha ocurrido en mucho tiempo. No, y del LGTBI, que era un poco lo que más se capitaneaba por derechos sociales y por intentar quitar un poder legislativo duro. ¿Quién ha propiciado eso? Netanyahu estaba aprovechando la jugada para aumentar, politizar la judicatura del país y tener el control. También se dice que en todas las luchas que ha tenido y en los conflictos judiciales que tiene, yo que sé qué, pues él ha pretendido, y es verdad que ha pretendido, para quitarse de en medio que el Poder Judicial le invalide montones de decisiones, porque ya está, no es el problema correcto. Que ha tenido Netanyahu, yo creo, que tiene más que ver con la misma estrategia que han seguido con Trump en Estados Unidos, de utilizar el sistema judicial para pararle, porque definitivamente el pueblo de Israel ha vuelto vez tras vez a confiar en él, y quizá ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Israel en los últimos tiempos. Bueno, es un pensar, ¿no? Pero hablando de Trump también, ante este conflicto, Trump dice, mucha responsabilidad tiene la administración Biden, porque Estados Unidos había cortado el suministro económico a Palestina y estaba habiendo una moderación en Palestina porque no había tantos recursos, ¿no? Entonces, llega Biden y empieza otra vez a drenar dinero. ¿Cómo han conseguido todos esos misiles, los aparatos esos que han tenido para ir volando? Eso es dinero. Y ese dinero ha venido de Estados Unidos. Y de Europa. Y de España. Y encima, con la excusa de los pobres palestinos acorralados por el despotismo de Israel, todo mentira, porque no quieren aceptar formar un Estado vecino. De ninguna manera. Por cierto, Jordania se llevó el territorio que correspondía a los palestinos. Claro. Porque no, nosotros queremos la tierra que se ha dado a Israel. Y bueno, todos esos rollos. Es verdad, Europa, uno de los comisarios europeos reacciona diciendo: cortamos toda ayuda a Palestina. Y ha habido una reacción interna dentro el mismo ministro nuestro de Asuntos Exteriores. Bueno, evidentemente, él llamó al orden y diciendo: ¿esto desde qué? Y entonces han reaccionado. Y lo han suavizado el asunto. No, han dicho que no cortan nada. Van a cortar una parte. ¿Dónde están las auditorías del uso de gigantescas cantidades de dinero, de euros y de dólares a Palestina? No hay. En armamento se ha gastado. Y se ha descubierto la corrupción de todos los dirigentes políticos de Palestina, que tienen fortunas en el extranjero y pisos y chalés, y bueno, ¿y para qué vamos a hablar? Y sus hijos van a las mejores universidades del mundo, a las más caras. Mientras que el pueblo palestino está ahí de carne de cañón. Esta es la realidad. Y no les interesa a los
que han jurado, porque el mismo presidente de Palestina, que se supone que es moderado, su tesis doctoral fue cómo echar fuera a los judíos de Palestina, del territorio, y cómo exterminarlos, echarlos fuera al mar. Y por lo tanto, aunque se ha mantenido menos cruel y fanático, pero sí, hay una diferencia entre la autoridad palestina y la Franja de Gaza. Claro, eso se llama Al-Fatah o Hamas. Entonces Al-Fatah sigue teniendo la gente politizada, mentalizada contra Israel, de una manera clara y en algunos campamentos odio. Ha tenido que entrar el ejército israelí porque también había núcleos de terroristas allí, ¿no? Entonces se ha vendido, pero se ha vendido intentando nadar y guardar la ropa, y lo que ha hecho es aprovecharse y venga a engordar de dinero, y así se descubrió que el mayor asesino del siglo pasado, el famoso el premio Nobel de la Paz, nada menos que fue con una pistola encima del atril y la pistola a la izquierda y el ramo de olivo a la derecha. ¿Qué queréis? Arafat, pues este se descubrió una fortuna inmensa de más de, no sé si 2.000 millones de dólares en París. O sea, esto es increíble, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que denunciar. Y no puede ser que se siga engordando una bestia que no busca el bienestar de Palestina. Es más, no hacen nada por ese bienestar, porque se gastan todo el dinero en corrupciones, en engordar sus bolsillos y en armamento, y punto. Y es Israel el que tiene que ayudar a Palestina, porque sabe que la miseria, el hambre y la peste que pueda producirse va a traducirse en que después los enfermos van a los hospitales de Israel, hasta los asesinos. Se ha dado el caso de una terrorista asesina moribunda que la llevan al hospital y que la sanan los médicos así, y después de estar sanada mata a no sé cuántos. Esto es increíble. Pero tú te imaginas, yo he vivido eso porque encima hemos tenido un permiso especial de Israel para bendecir Palestina. Sí, además, con el propósito de que fuéramos a ayudarles. ¿Por qué? Porque recibirían mejor nuestra ayuda, que es en términos claros, no es neutral, no está politizada, es puro amor, no es participar en ningún partido político ni ideología de confrontación, porque es amor universal. Uh-huh. Y así hemos estado funcionando 15 años ayudando a palestinos con necesidad, ¿no? Entonces, para que veamos el espíritu de Israel en cierta manera, uh-huh. Porque son pro vida, pro paz. Pro vida han perdido la batalla con el aborto. Y yo creo que ahora Estados Unidos, vamos a ver cómo reacciona, y también ha sacado a la luz Trump, ya que lo mencionas, que dieron 6.000 millones a Irán. ¿Para qué le han dado 6.000 millones de dólares a Irán? Parece ser que para liberar presos norteamericanos y para que Irán se comprometiera a no hacer terrorismo en Estados Unidos. Ajá. Porque hay un tema que está claro. Irán ha sido probablemente el país más potenciador, financiador del terrorismo mundial. Sin duda. No ha sido Arabia Saudí el que más, que también ha participado de una forma o en otra, ni ahora estamos viendo a Qatar, que está apoyando. Es increíble, Qatar. Que parece que España estamos con Qatar. Qatar está apoyando a Hamas de una forma clara y con esa economía y dando dinero a Hamas. Y Argelia acaba de pronunciarse en favor de Hamas. Y sí, los prorrusos estarán a favor de, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que
que si Estados Unidos está haciendo la jugada maléfica de apoyar a Israel cuando está dando a los dos lados, porque le interesa vender armamento también. A los dos lados. Claro. Esto es increíble, ¿no? Esto es muy, muy masónico. Los masones se infiltran en la derecha y en las izquierdas. Están metidos en las religiones, en todas las que pueden. En los ejércitos, en todos. Y van captando y levantando mestres y masones de alto grado a dirigentes de todos los sectores de la sociedad. Y ese espíritu masónico que nace del ojo, del triángulo, del dólar, vamos a dejar bien claro, porque si vas y miras masonería en Google, aparecen presidentes de Estados Unidos como los máximos masones. La gran mayoría de los presidentes han sido masones. Entonces, pues este espíritu es el que tiene la CIA, es el que tiene la OTAN, es el que tiene el mamón, porque ese triángulo, lo que está sobre el dólar, y en God we trust, no, en God we dollar. En dólar we... En dólar we trust, no en Dios God we trust, sino dólar we trust, ¿no? Y entonces, en realidad el mamón es el principal gobernante del mundo que tiene Satanás. Y vamos a ver cómo reacciona. A nosotros nos corresponde orar, bendecir a Israel. Yo tengo ganas de ir a Israel en estas situaciones. Lo que es que ahora va a estar muy complicado, ¿no? Claro. Es que están quitando aviones, están quitando... Bueno, pero esto podría ser que para el proyecto de nuestro viaje en diciembre se haya por lo menos eliminado los riesgos y se haya tranquilizado y vuelva a funcionar el turismo, porque si no, apaga y vámonos. Israel entra en un caos económico fuerte, ¿no? Aparte de lo que va a gastar en toda esta situación, es lo que no va a percibir. Y yo espero que, si el Señor nos lo permite, podamos viajar, quizá no tantos como pensábamos ir, pero los que podamos viajar a Israel con más motivo ahora que nunca. Como fue en las veces anteriores que hubo situaciones de guerra, la guerra del Golfo, etcétera, que no iba nadie y nosotros fuimos. ¿Y cómo es que venís? ¿Cómo es que os ocurre venir? Pues porque nosotros precisamente es cuando la sangre va a la herida, es cuando podemos realmente demostrar que obedecemos al Dios de Israel, el único Dios verdadero, que es Jesús, el judío Jesús. Y lo hacemos para orar por la paz de Jerusalén y para consolar a Sion. Ahora mismo, consolar a Sion, consolar a los judíos, va a ser una labor tremenda, porque iban a poner psicólogos, psiquiatras, y van a poner pues pomadas y vendas, pero no hay consuelo si no viene de la parte del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Consolador, que podemos llevar los que somos templos del Espíritu Santo. Dice el refrán, ¿no?, que hechos son amores y no las buenas razones. Claro. Bla, 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 no sirve de nada. De hecho, en esa línea, hoy no es día de reprochar a Israel nada, sino de consolar, ¿no? Porque por todos los dolores que están sufriendo, ¿no? Y precisamente hoy, día 11, ¿no? Hoy es 10 de octubre, hay una concentración de apoyo a Israel en Madrid. Quizá en otras ciudades también lo estén haciendo. Normalmente en Barcelona suelen hacer de forma simultánea. Entiendo que lo harán también. Sí, porque lo harán en el consulado, ¿no? Eso es. Y hoy, delante de la Embajada de Israel en Madrid, va a haber una concentración a las 18:30. Hay un cartel, ahí nos lo están sacando, en el cual, bueno, pues aquellos que realmente aman Israel... Claro, España tiene una policía que protege las manifestaciones, pero siempre hay un riesgo.
siempre hay un riesgo. Pero en el riesgo... Un riesgo hay desde el momento en que... En el riesgo hay que decir... En que respiras tienes riesgo de dejar de respirar. Porque hay gente mala. El riesgo mayor es que Dios diga, se te acabó el tiempo. Alma, sal del cuerpo. Pero la gente digna está por encima de sus temores, ¿no? Porque dice, y vamos a ir allí, lo mismo. Dice, no, vamos a estar, si amamos, si queremos consolar, vamos a estar 18:30 enfrente de la embajada. Esto es la calle, bueno, ahora no sé, pero es un sitio al final de las avenidas, cerca de la plaza de Argentina, ¿no? Bueno, donde está la embajada de Israel. El que quiera puede buscar la dirección y enseguida aparece. Allí va a haber una concentración, y si tú vas a consolar a Israel, no puedes ir a Israel ahora, pero sí puedes ir allá delante de la embajada, y que podamos estar allí demostrando nuestra condolencia y nuestro amor por Israel, y orando por ellos, para que, si quieres, incluso en lugar de que haya una reacción de odio, haya una reacción de responsabilidad para solucionar el problema con sabiduría, ¿no? Y yo sé que por otras ocasiones la embajadora de Israel se conmueve cuando ve que hay una respuesta, y lo está diciendo públicamente en varias radios, diciendo, mira, a nosotros nos conmueve tanto que en lugar de estar persiguiéndonos y maldiciéndonos, que es lo que nos han hecho por 20 siglos, haya personas que vengan a decir estamos con vosotros. Eso que están acostumbrados a recibir los palos, que haya gente que les diga oramos por vosotros, os amamos y queremos bendeciros, eso conmueve a los israelitas de una forma que a veces nosotros no podemos ni imaginar. Y por eso qué bueno que se pueda estar allí participando en esta Sí, si Dios quiere estaremos en ese lugar, y aconsejamos que nos acompañen a aquellos que son verdaderos amigos de Israel. Sí, y de la justicia y de la paz. Y de la justicia, de la verdad, y además con el reconocimiento de que la salvación viene de los judíos, como dijo Jesús. Israel es la cuna del Evangelio, es la cuna del libro que Dios ha dado a los hombres como manual de sabiduría para ser bendecidos, ¿no? Y entonces, pues Israel, ¿para qué vamos a seguir hablando, no? Es la que nos ha traído el Evangelio, porque todos los apóstoles eran judíos, y los primeros mensajeros del Evangelio, diáconos, etcétera, y evangelistas eran judíos en esa diáspora que se produjo en Jerusalén, cuando llegaron a haber 120.000 israelitas que aceptaron a Jesús, viviendo en comunidad. Y claro, el peligro ya estalló, y entonces el Señor permitió la persecución para que se rompieran esa enramada y cumplieran la diáspora, el ir por todo el mundo, ¿no? Así que, primero, si hay que dar gracias a Dios en todo, es difícil dar gracias a Dios por esto. Pero no podemos ahora ser ingratos y culparle a Dios. Nos entendemos quizá muchas veces cómo actúa Dios en su justicia, en su santo equilibrio de la misericordia y la justicia, del amor y del juicio. Entonces, siempre tiene buenas intenciones, y sobre todo para Israel, porque lo ha demostrado a lo largo de los siglos. Un país tan pequeño, rodeado, ¿tendrá Israel cuántos habitantes ahora? Pues 8 o 10 millones, ¿no? 12 millones, pues quizá, porque ha habido un incremento. Y está rodeado de 1.000 millones de enemigos. Algunos enemigos que están agazapados, como Jordania, en una falsa amistad, y que parece que está despertando a prepararse, porque hay muchos que eran palestinos
que en realidad son jordanos, que es que Palestina como pueblo... Había 300.000 hace 50 años. Sí, o 400.000, ¿qué más da? Y no eran más que unos bereberes en un país que estaba considerado por un premio Nobel como el país más miserable del mundo, un desierto con malaria, y vamos, una ruina de territorio, ¿no? Y que no era ni siquiera apreciado por los árabes. Una vez que los judíos vienen, y entonces ahí el odio se despierta, porque Satanás es así, y empiezan a codiciar como locos lo que se les entrega a los judíos en un pacto claro y un reconocimiento de la ONU. Y entonces sigue existir Palestina, no existe, que nadie se engañe. Existe un protectorado de Israel que lo ocupan palestinos y que sí, podría llegar a ser un Estado palestino, autonomía... si aceptaran, podrían llegar a ser un Estado palestino, pero ahora... Nunca lo han querido ni lo querrán. No es un Estado palestino, es Israel. Es curioso. Sin embargo, va a la ONU el representante de un no Estado que no es Estado porque no quiere serlo. Sí, porque es que tiene que además, ¿cómo va a vivir del cuento del sufrimiento, de la dominación israelita, si llegaran a un acuerdo y se formara un Estado y conviviera y produjeran aceptación de condiciones de convivencia? No tendrían entonces ese pecho del mamón mundial, que si los palestinos hubieran recibido el dinero que ha llegado a ese país, es decir, el pueblo palestino, no los dirigentes. Todos serían millonarios. Todos serían millonarios. Esto es impresionante. Y no viviendo en la miseria en la que viven. Y no viviendo en la miseria. Por lo tanto, no les interesa. Tienen que alimentarse precisamente del gueto. Son carne de cañón. Los utilizan, los tienen, para poder presentarlos como una injusticia de Israel. Que no lo es. Nunca lo ha sido en ese término, porque tuvieron el derecho de la ONU, y además con un precio altísimo, 6 millones asesinados, masacrados por los nazis y por el muftí de Jerusalén, que era espía colaborador con Hitler. Esto es impresionante, O sea que la historia es muy interesante analizarla, aunque yo no es que sea muy experto. Lo cierto es que hemos de consolar a Sion, hemos de ver las cosas bien claras. Yo espero que podamos mañana, algún día, no muy lejano, ir a socorrer de forma literal, con remarsos, a Israel y a Palestina. Van a necesitar socorro. Y quizá esta sería la forma en la que el Señor nos abra las puertas para ir, como nos ha abierto, en países que nunca podríamos sospechar que llegaríamos a establecer el ministerio de buenos samaritanos de Jesús, como es Turquía y ahora Libia. Imagínense, pues igual en Israel y en Palestina, y ella ha hecho un llamado a todos los amigos de nuestro ministerio, a todos los que tienen esa misericordia y compasión de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste y dar refugio al que está desamparado, y para formar un equipo internacional de colaboradores y de buenos samaritanos, de remarsos, preparándonos para que en el momento oportuno, como en paracaídas, entremos en Israel y en Palestina, porque nos van a dar la bienvenida. Ya nos conocen, saben que no buscamos ni hacer proselitismo religioso,
ni buscamos influenciar políticamente, sino que buscamos derramar el amor de Dios y mostrar quién es el Salvador de la humanidad con los hechos, con los frutos. Pocas palabras y muchos frutos. Hagamos eso esta tarde en la embajada, aquí frente a la Embajada de Israel en Madrid. Amén. Pues vamos a orar por ello. Señor, y un día más venimos a tu trono de gracia, porque el verdadero socorro viene de ti, Señor. ¿De dónde vendrá el socorro? El socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios Todopoderoso, ponemos este asunto en tus manos. No teniendo respuestas ni soluciones, solamente podemos llevar el amor y el consuelo a los corazones, a aquellos que han salido dañados en esta ocasión, Señor. Y te pedimos, Señor, gracia también para el ministerio, Señor. Que podamos tener puertas abiertas para poder llevar de forma práctica, Señor, tu amor y tu misericordia a aquellos que lo están pasando mal. Especialmente ponemos delante tuyo el acto de esta tarde, ahí delante de la embajada. Te pedimos tu protección, que tus ángeles estén guardando el lugar, Señor, y que podamos manifestar tu gloria. Que tu presencia, especialmente tu presencia, sea manifiesta en esa manifestación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y gracias. Momentos difíciles, complicados, pero como decíamos, estamos ahí comprometidos. Y gracias a ustedes, que entendemos que también tienen su propio compromiso con este medio, pidiéndole a Dios que les traiga bendición. Dios bendiga pues, sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.